El día de hoy vamos a ver 10 cosas raras encontradas en el cuerpo humano, desde tener pelos en el estómago hasta que una cucaracha se te meta por el oído. Y la primera cosa que fue encontrada dentro de un cuerpo humano es... Dube, una mujer canadiense, fue diagnosticada con cáncer en los ovarios en octubre del 2016. Después de varias consultas, sus médicos consideraron que lo mejor sería realizar una operación para remover el útero y la programaron para mayo del siguiente año. El día llegó y los médicos practicaron la cirugía con éxito. Todo parecía estar bien hasta que al llegar a su casa, Silvia comenzó a sentir un intenso dolor en el abdomen. Espérate, a ver, si fue después de una operación médica, imagínate que le hayan dejado, por ejemplo, el cuchillito que utilizan los doctores, el bisturí. Seguro le dejaron algo así adentro de la panza. Una especie de punzada. Desde aquí no pintaba muy bien la cosa. Al acudir al hospital le dijeron que era completamente normal sentir dolor después de una cirugía de esa índole. Yo creo que no, Le recetaron antiinflamatorios y analgésicos, pastillas para calmar el dolor. Le dieron de todo para que no le doliese. El dolor continuó por varios días hasta que no pudo soportar más y acudió a urgencias. El doctor de emergencia le practicó una ecografía en donde pudieron ver... O sea que, pues vieron lo que tenía dentro, ¿no? ¿Cuál era el problema? Un escapelo flexible de 33 centímetros al interior. No, imposible. 33 centímetros. Imagínate tener una regla adentro de tu estómago. No me puedo ni imaginar eso, qué dolor. De su estómago. De alguna forma los médicos la habían dejado al interior de la mujer. En teoría se supone que los quirófanos... ¿Qué médicos más olvidadizos? Se practica un procedimiento en el que antes de iniciar cualquier cirugía se cuenta el instrumental y una vez terminada la operación, ese conteo se hace de nuevo para asegurarse de que no haya quedado nada dentro del paciente. Sí, y mira, acá se les olvidó por completo hacer ese conteo. Al parecer en esta ocasión no lo hicieron. Número 9. Siguiente cosa, cada vez esto se va poniendo más extraño, así que prepárense. Anil Varela, un niño proveniente de la India, jugaba regularmente con sus amigos a tragar peces vivos en un río cercano. ¿Cómo? ¿Tragar peces vivos? Eso no puede ser muy peligroso porque podrías ahogarte. A su casa. Nunca les había pasado nada, solo les dolía un poco el estómago. Un día ocurrió lo inevitable. Al intentar tragar el pez, Anil accidentalmente inhaló al mismo tiempo. Ajá, y sí, se le va a atorar. En esta ocasión el pez no bajó por su esófago hasta el estómago, como era... No, espérate, ¿el pez se le fue al pulmón? Costumbre. Sino que este se coló por su epiglotis y terminó en su tráquea en camino hacia el pulmón. No, ¿cómo va a existir? ¿Cómo va a sobrevivir un pez en el pulmón? Esto es consecuencia de esos niños que comían peces vivos. El niño regresó a su casa con un fuerte dolor en el pecho y trabajo para respirar y fue llevado de emergencia al hospital. Es que los doctores viendo ese caso, ¡mi loco! ¿Cómo va a tener un pez ahí? Lo primero que hicieron los doctores fue medir su nivel de oxigenación. Su saturación era de 80 cuando normalmente debe rondar por los 98 puntos. Mandaron a hacer una radiografía y esto fue lo que vieron. Va a aparecer la foto del pez. Un pez de... ¡Ahí está! 9 centímetros. ¡Un pecesote en su pulmón! Dentro de su pulmón izquierdo. Boquiabiertos lo llevaron al quirófano en donde practicaron una cirugía de emergencia. Ay, no. Afortunadamente todo salió bien. Los médicos extirparon el pez aún con vida. No. Los doctores... El pez modo casa premium. Los doctores modo salte de esa casa premium, por favor. Número 8. Durante el verano del 2013, la familia Franklin decidió hacer un viaje a la playa. Mientras jugaban, uno de los niños, Paul Franklin, cayó y se raspó la rodilla al tropezar con una piedra. Los padres lo curaron y le colocaron un vendaje. Los días pasaron y la herida parecía no cicatrizar. Ok, se tropezó con una roca y no cicatriza, entonces se le debió de haber metido algo adentro de su rodilla, minis piedritas. Como estaban en la playa, pues mini roquitas así súper chiquitas están incrustadas. Un par de semanas después, esta comenzó a hincharse, haciendo que el niño tuviera problemas para caminar. Fue aquí cuando los padres lo llevaron al doctor. El médico pensó que se trataba de una infección por estafilococos, por lo que... Pero a ver, encontró otra cosa. Que le recetó una dosis de antibióticos. Con el pasar de los días, la hinchazón disminuyó gradualmente, pero el dolor persistía. La tercera semana llegó y de la herida comenzó a asomarse un pequeño bulto negro. Lo primero que vino a la cabeza de la madre fue que la piel de su hijo se estaba echando a perder. Cansada de esperar, decidió tomar cartas en el asunto. Exprimió la herida No, la mamá la va a exprimir. Llévalo al doctor. Sus manos y sacó el bulto. ¿Una piedra? Sí, una piedra se le clavó. ¿Acaso todo el sufrimiento de su hijo se debía a una insignificante piedrecilla? Lo más extraño... Mira, esta es la herida. O sea, está súper chiquito. Una piedrita se le clavó y su mismo cuerpo hizo el esfuerzo pues para sacarla. Extraño es que esta apenas había aparecido unos días atrás. ¿Cuál fue su sorpresa cuando la piedra se movió? No era una piedra. Verla bajo una lupa distinguió una espiral. No era una piedra, sino un pequeño caracol, el cual el caracol diciendo, ¡guau! Yo soy como el pez. Quedaba
atrapado en la rodilla de su hijo y había crecido alimentándose de su piel por las últimas 3 semanas. O sea que le estaba también comiendo la piel. Dijo, no, pues sí, super casa premium. Aquí tengo buffet, ningún otro animal me va a molestar. Franklin quiso adoptar al caracol y lo conservó como mascota dándole el nombre de Turbo. Número 7. Este es otro caso en el que la comida se fue por el sitio equivocado. En el 2010, Ron Sveden, un maestro jubilado de 75 años, llegó de urgencia al hospital con un pulmón colapsado. Al hacerle radiografías, los médicos observaron que en su pulmón izquierdo, sí, el mismo que el del niño, había una extraña mancha. Pero no se notaba mucho de qué era. Después de hacerle un par de análisis más, confirmaron que se trataba de un chícharo. ¡Chícharo! El cual germinaba al interior de su pulmón. O sea, ¿estaba creciendo ese chícharo? Similar a lo que ocurrió en el caso del pez, Pero, a ver, un chícharo sí se te puede ir por el lado incorrecto, eso sí, pero que germine. Doctores concluyeron que el chícharo debió haberse colado por su epiglotis y de alguna forma terminó en su y de alguna forma dijo, ¡fua! Aquí yo voy a crecer y tener más chicharitos. Pulmón, causando problemas para respirar y un fuerte dolor de pecho. Los doctores retiraron el vegetal satisfactoriamente y, como broma, ofrecieron a Ron chícharos como su primera comida. Los doctores modo troll. Después de la operación. Número 6. En febrero del 2012, una mujer surcoreana visitó un mercado en donde acostumbraba comer calamar. ¡Calamares fritos! Como ya habrás escuchado, a los asiáticos les gusta comer todo tipo de animales. Y bueno, también, los asiáticos a veces comen cosas un poco raritas. A mí los calamares y pulpos sí me gustan. Peor es que muchas veces aún están con vida. Eso no, eso que hacen los asiáticos no lo entiendo. Ni los cocinan, es de que un pulpito o un calamar vivo, véngase pa' acá, me lo como completo. La señora de 63 años introdujo un trozo de calamar a su boca. Inmediatamente supo que algo no andaba bien, pues sintió un severo dolor, como si muchas agujas se clavaran en su lengua. ¿Existen los calamares venenosos? Inmediatamente lo escupió, pero ya era demasiado tarde. Increíblemente, el calamar había fertilizado su boca. ¡Cuánta mala suerte tienes que tener para eso! Cuando los médicos de urgencia la revisaron, concluyeron que 12 ventosas se habían agarrado a las encías, la lengua y la parte interior de las mejillas de la mujer. Los médicos la retiraron, dañando permanentemente algunas partes de la boca de la mujer. Cuando investigaron más a fondo, descubrieron que quien lo había preparado no había removido los órganos reproductores del animal. Todo culpa del chef. Moraleja de no comerse calamares vivos. Número 5. Estela Meléndez, con actualmente 114 años de edad, acudió en el 2015 al... Espera, ¿escuché bien? Meléndez, con actualmente 114 años de edad... ¡Oh, my God! Acudió en el 2015 al médico después de sufrir un golpe en el brazo. Al hacer radiografías, los médicos de rutina se dieron cuenta de algo extraordinario. Encontraron algo mucho más alarmante que un hueso roto. Esto es lo que mostraba la radiografía. Esto es el coxis, ¿sabes? La parte de las pompis, aquí está el hueso de la pierna, el fémur, costillas arriba. Una especie de masa con huesos y tejido dentro de su abdomen. En su juventud, Estela se embarazó sin saberlo. Inconvenientemente, el embrión se implantó fuera del útero y a esto se le conoce como un embarazo abdominal. A pesar de que su vientre creció de manera irregular, nunca se le ocurrió ir al médico. En 1980, el bulto comenzó a molestarle, lo que hizo que finalmente acudiera al hospital. O sea, tuvo un bebé siempre ahí, no se dio cuenta. Desgraciadamente, la clínica que visitó era muy elemental y no contaban con los médicos para darse cuenta de esto. O tal vez los médicos se dieron cuenta, pero no supieron qué hacer y la mandaron de regreso a su casa. No fue sino hasta que visitó el hospital en el 2015 cuando le dijeron que había estado embarazada por casi 60 años. Ese niño ya sale y ya tiene experiencia de chamba. El feto ese niño ya sale como adulto. Sucumbió por ahí de las 30 semanas de gestación, pero como no fue retirado, se calcificó dentro de su abdomen. Te preguntarás por qué no tuvo síntomas. Según la mujer, tenía algunos dolores, pero nada grave, solo tenía problemas para orinar. Dada su edad avanzada, la cirugía fue descartada. Consideraron que esta podría ser más contraproducente que efectiva. La anciana vivirá de esta forma por el resto de su vida. Va a sonar un poco feo, ya no le quedan muchos años de vida, ya tiene 114 años. Número 4. Después de pasar un día al aire libre, pescando y montando a caballo, Abby Begley regresó a la ciudad. Conforme pasaban los días, sentía una molestia en los ojos. Algo en el ojo. Yo una vez me he sacado así como un pelo literal del ojo. Fue increíble, eso ha sido lo más raro. Hinchazón y mucha comezón. No le dio mucha importancia. Una semana después, mientras se rascaba el ojo, sacó lo que parecía ser un pequeño gusano transparente de un poco más de 1 centímetro de largo. No, ¿cómo tienes gusanos en el ojo? Este se retorcía en la yema de su dedo. Esa misma tarde sacó de su ojo 4 gusanos más. Preocupada, visitó al médico. Cuando le explicó lo que había sucedido, este la miró con cara de loca y le explicó que lo más seguro era que se tratara de una mucosidad. La respuesta no la convenció. Ella estaba segura de que había sacado un bicho de su ojo. Sí, ese doctor no quería chambear. Por lo que decidió esperar en el hospital hasta que se volviera a sentir la sensación. Pasó 1 hora y nuevamente sintió como algo se
movía en su párpado. Fue corriendo a buscar al doctor, quien accedió a revisarla una vez más. El médico no podía creer lo que estaba viendo. Esta mujer tenía gusanos en el ojo. En los siguientes días, Abby retiró aún más gusanos. Sumaron un total de 14. 14 gusanos, Dios mío. Si esto te resulta aterrador, espera escuchar cómo es que llegaron a este sitio. Resulta ser que los gusanos ingresaron en su ojo el fin de semana que pasó en el campo, pero no creas que lo hicieron estando de ese tamaño. Estos bichos son las larvas de la mosca. Larvas de la mosca. De la cara, la cual es conocida por colocar huevecillos en los ojos del ganado. De alguna forma estos llegaron al ojo de Abby y crecieron en su interior. Ay, no. Después de retirarlos, los síntomas... Mira, esto de aquí son los gusanos que le sacaron del ojo. Tú imagínate tener esto en tu ojito izquierdo o derecho. ¡Qué feo! Desaparecieron y su ojo regresó a la normalidad. Número 3. Ayperi Alexeva no se veía nada bien. Estaba extremadamente delgada y pálida. Ingresó al hospital luego de haberse quejado de dolores en el estómago tan severos que no le permitían comer absolutamente nada. Eso es apendicitis. Era beber agua. Al principio los doctores no tenían idea alguna de qué era lo que estaba causando este terrible malestar, pero al hacer un par de estudios se dieron cuenta del culpable. Ok. No, ¿qué es esto? Una inmensa bola de pelos de 4 kilogramos dentro de su estómago. ¿Pero qué es esto? ¡Pelo adentro de tu estómago! ¡Está asqueroso! Ayperi tenía la mala costumbre de comer su propio pelo y algunas veces el que encontraba en la alfombra de su casa. ¿Cómo? Pensaba que era gato. El estómago no es capaz de digerir el pelo. Todo el pelo que comió por años se almacenó dentro de ella. Al parecer su estómago estaba tan hinchado que tan pronto los médicos hicieron la primera incisión, vieron cómo este cubría todas las paredes de su estómago. Sí, de hecho, no sé si lo noten con la censura que tiene esto. Tiene hasta forma de estómagos. Había tanto pelo que ya su estómago era pelo. Tenía tanto tiempo ahí que había adoptado la forma del órgano. Ajá. La cirugía fue todo un éxito. Lo más importante es que durante los siguientes meses la joven recibió ayuda psiquiátrica que la ayudó a superar el síndrome de Rapunzel. Qué bueno que le dieran también un psicólogo. Como vulgarmente se le conoce a la tricofagia, la acción de ingerir cabello. Número 2. A ver con qué cosas nos sorprenden. Por ahí de la 1:45 de la madrugada del 14 de abril, Kathy Holley despertó con la sensación de algo helado entrando a su oído. Una araña, se le metió una cucaracha o una araña, ese ha sido mi mayor miedo. Desorientada corrió al baño y tomó un cotonete, lo colocó en su oído, pero nada salió de él. A los pocos minutos sintió algo moverse al interior, lo describió como un sonido rítmico. Sonido rítmico como si lo que estuviera dentro tratara de ingresar aún más profundo en su conducto auditivo. Como si lo que estuviera dentro tratara de ingresar aún más profundo en su conducto auditivo. Tomó un par de pinzas para las cejas y sacó un par de hebras que parecían ser las patas de un insecto. Ay, no. Su peor pesadilla se había vuelto realidad. ¡No! Un insecto ingresó en su oído mientras dormía. ¡Qué mala suerte tienes que tener! Despertó a su pareja y rápidamente acudieron al hospital. Al llegar, lo primero que hicieron fue intentar inyectar al insecto con lidocaína, un tipo de anestesia que terminaría con la vida del insecto. Okay. Sintió como qué chistoso el nombre. Se retorcía evitando la aguja y su muerte. 2 minutos más tarde dejó de moverse y finalmente se había muerto. Durante los siguientes 20 minutos, el doctor retiró pedazos de lo que parecía ser una pequeña cucaracha. ¡Ay, no! ¡Qué asco! No sé si hubiera preferido una cucaracha o una araña. Todo parecía haberse resuelto. La enviaron de vuelta a casa y le indicaron que se pusiera gotas con antibióticos en los oídos. Los días pasaron y Kathy aún seguía... Espera, aún no termina el caso aquí. La cucaracha puso huevos. Sintiendo algo extraño al interior de su cabeza. Las gotas que le habían recetado no ingresaban del todo. Regresaban como si algo obstruyera su paso. Ay, no. Volvió a visitar al médico, pero en esta ocasión a un especialista, quien con las herramientas adecuadas se adentró a lo más profundo de su oído. Lo primero que sacó fue una pata más. Ok, había una pata atorada, pero eso no es lo peor. A continuación, aún más pedazos del insecto. Después de algunos minutos, finalmente encontró lo que buscaba. Parte del torso y la cabeza de la cucaracha, la cual se había quedado por 9 días por negligencia de los doctores de emergencia. No, 9 días adentro de ti una cabeza de cucaracha. Hoy voy a quedar traumado. Número 1. No, amigos, voy a quedar traumado y aún nos queda todavía más. ¡Ah! En el 2009, Prax Sánchez, de 72 años de edad, acudió al doctor a causa de dolores recurrentes de oído y problemas para escuchar. Oh, no, otra cosa en el oído. El especialista ordenó una serie de estudios, entre ellos una resonancia magnética. Ajá. Pocos segundos después de empezar el estudio, sintió un dolor insoportable debajo del ojo. Los técnicos pararon inmediatamente. Le comentaron que era imposible hacer el estudio, ya que algo metálico dentro de su cabeza estaba causando interferencia. Prax no tenía... Ok, no se me ocurre nada. tenía ni idea de lo que estaban hablando. Nunca había sido operado ni tenía nada metálico en su boca. Como alternativa, el médico ordenó una tomografía. Esto fue lo que mostró. Le van a checar el cerebro. Un clavo de 4 centímetros
centímetros dentro de su nariz. ¿Cómo llegó un clavo adentro de ti? Y encima en tu nariz. ¿Cómo llegó y desde cuándo se encontraba ahí? Eso es todo un misterio. Tal vez lo inhaló mientras hacía un trabajo de carpintería, o a lo mejor uno de sus traviesos nietos lo introdujo mientras dormía. El doctor le explicó que una vez que entró a su nariz, su cuerpo creó un tejido alrededor del clavo como una especie de defensa ante el extraño cuerpo. La buena noticia es que no fue necesario removerlo en cirugía, ya que el dolor que había sentido durante la resonancia magnética significaba que el clavo se había movido del lugar. Lo escupió unas cuantas horas después de realizarse los estudios. Bueno, al menos tuvo final feliz, mi amigo. Y esas han sido 10 cosas encontradas en humanos. De verdad, son muy pero que muy extrañas. Espero jamás nunca me pase algo así. Y qué buen videíto hecho por Express TV.